están? Estamos acá en plena City y mira, he intentado vender la cantidad de dólares que yo tengo guardados, pero estoy tratando de negociar, ¿viste? Es así, no, uno nunca sabe, pero bueno, cuando ¿qué voy a tener? ¿Qué vamos a tener nosotros los laburantes? Pero bueno, les cuento, no hay pizarras, no piden que les muestre pizarra porque han desaparecido las pizarras de las casas de cambio pero hemos entrado a preguntar y básicamente en este momento las casas de cambio hasta pueden llegar a las, digamos, 226, 230 en algunos casos. No hay absolutamente, digamos, un precio fijo en este momento porque están totalmente alborotados los mercados, y también estuvimos hablando con la cantidad de arbolitos que hay en este lugar y ellos sí tienen un margen, lo están comprando como un poco más bajo, ¿no? La cuestión es que realmente todo esto es un lío en los mercados, por eso llamamos a quien sabe. Gisela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mónica? ¿Todo bien? Bueno, realmente es un lío, ¿no? Es como que nadie sabe dónde está parado. Sí, desde el viernes empezaron a venderse muchos bonos en pesos argentinos y los tenedores de los bonos empezaron a desprenderse, ¿no? Hay tres factores que estamos viendo que son los culpables de todo este lío que está pasando. Hay un factor externo que tiene que ver justamente con en realidad la inflación de los Estados Unidos, que se avisó el día viernes que ya va a ser superior al 8,5% y la más alta en 40 años. Para nosotros parece con nada, pero para ellos mucho. No, es muchísimo. Imagínate que anualmente ellos tenían inflaciones de un 1%, máximo un 2%, pero no mucho más que eso. Hace 40 años que no están en esta situación. Eso, la verdad, que convulsionó los mercados a nivel mundial. Pero en segundo lugar, en realidad hubo, por un lado, rumores que la deuda en pesos iba a reperfilar, y sumado a que no tiene una rentabilidad real, digamos, con la inflación que hay positiva, los inversores se empezaron a desprender. Por otro lado también el dato de inflación, ¿no? Que el dato de inflación que se publicó ayer también muestra que en definitiva cada vez es más difícil tener una rentabilidad positiva y se empezaron a desprender. Esos bonos lógicamente huyen al dólar, ¿no? Entonces ese dinero terminó generando las presiones que estamos viendo ahora en los distintos dólares, en el MEP, en el contado con liqui, en el dólar blue, y esas son las tensiones que estamos viviendo ahora, ¿no? Por eso digo, nosotros los trabajadores no tenemos nada que ver porque no llegamos. Inclusive me contaban recién que la gente que tiene algún dólar guardado se desprende a fin de mes porque no llega, ¿no? Bueno. Eso que está ocurriendo mucho en las casas de cambio, me lo contaban recién. No, sí, justamente, pero ¿qué es lo que pasa, no? El tema es que cuando se mueve en estos dólares, el dólar blue, que ha tocado un pico histórico en el día de ayer y todavía está en esos picos históricos, está alto, no sabemos en qué punto porque es un dólar ilegal, ¿no? Con lo cual no hay estadísticas, pero sí sabemos que algún traslado a precios tiene. Entonces vuelve a meter un combustible a la inflación y por lo tanto al bolsillo de los trabajadores, ¿no? Claro. La pregunta es que viste que hay algunos rumores que se plantean desde Buenos Aires que se pondría otro cepo más al dólar. Eso, digamos, a la gente, ¿cómo le llega, cómo le impacta? En realidad ya tenemos muchos cepos por todos lados, entonces en definitiva que se ajuste más el grifo en realidad no nos va a impactar, sobre todo a los que vivimos en pesos argentinos y adentro del país, ¿no? El tema es que el Banco Central con el Fondo Monetario Internacional se comprometió a resguardar las reservas, que es la plata necesaria para poder pagar la deuda. Y el tema es que con las importaciones que hubo que pagar para no frenar ciclos económicos, más los pagos de deuda que también hubo, no se pudo juntar las reservas necesarias, aún con un pico histórico de exportaciones del campo con precios internacionales extraordinarios. Habla muy mal de lo que puede llegar a pasar en el país. Y bueno, lo que pasa es que no hemos tenido la acumulación de reservas deseadas, que son las que nos pide el Fondo Monetario y que en definitiva, como para que nos entienda la gente, las reservas es la rueda de auxilio que hace que el país pueda estar fuerte para cualquier embestida, y hoy no lo está. Entonces, hoy creo que el principal desafío tiene que ver con esto y por eso es que están estos rumores de que se va a endurecer el cepo, ¿no? Pero voy a decir que para el trabajador, para que vivimos acá adentro, como que no impacta, pero sí en la macroeconomía. En la macro, ¿por qué nos puede impactar? Porque en definitiva, si los bonos estos en pesos, que son con los que se financia el gasto público tiene que dejar de, o sea, el Estado tiene que empezar a ajustar el gasto público, eso nos va a impactar en el consumo diario. Va a hacer que la economía se resienta. O sea, que sí o sí nos impacta en algún momento. En algún punto lo sentimos en el bolsillo, entonces eso tan macro que es el gasto público por bonos que no se renuevan, nos va a impactar en el bolsillo. Y el dólar, que el dólar blue, no tenemos dólares y demás, pero en algún punto se vuelve a trasladar a precios con una inflación
inflación que hemos visto que, si bien se desaceleró, sigue siendo muy elevada. El relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central indica que vamos a terminar con una inflación prevista, o las expectativas son de un 72%, lo cual eso implica que, y todavía no han venido los aumentos de los precios regulados que se les prometió el Fondo Monetario, con lo cual implica un escenario muy desafiante para el bolsillo nuestro, ¿no? Ya lo creo, siempre somos los que terminamos de aceptar todos los desafíos, aparentemente. Bueno, ¿vos creés que esto se va a dilucidar cuándo, lo que puede llegar a pasar? Yo lo que creo es que, bueno, ahora hay que pasar este cimbronazo. A fin de mes tenemos un gran vencimiento de bonos de deuda, lo cual va a llevar a que seguramente el ministro Guzmán tenga que subir la tasa. En el día de hoy seguramente también el Banco Central va a aumentar la tasa, y en realidad la tasa de interés impacta en lo que es el consumo de los trabajadores, porque sacar un préstamo personal, sacar un préstamo que ya hoy es imposible, de crédito, que ya hoy es imposible, imagínate ahora con un aumento de tasa aún peor, ¿no? Entonces, vuelve a ser, ya sea por tasa, inflación o dólar, estamos complicados. Bueno, muchísimas gracias. Lamento no tener mejores noticias para todas y todos, que somos los que todos los días, los que trabajamos, los que le ponemos el pecho al país, vamos a tener que soportar.